Hola, ¿qué tal compañeros? En esta clase vamos a tomar en cuenta lo que es la teoría atómica. Hablando primero con qué es el átomo. El átomo es la unidad fundamental y estructural de la materia. Y una de sus características es ser indivisible. La estructura del átomo está compuesta por núcleo y corteza. En el núcleo está formado por protones y neutrones, que lo vamos a simbolizar con el punto rojo los protones, punto amarillo los neutrones. Entonces van a ir formados en el núcleo. Entonces la corteza está compuesta por orbitales y en sus orbitales girando los electrones. Los electrones, punto azul, los vamos a encontrar acá. Entonces, protones, neutrones y electrones son sus partículas subatómicas. Esto es el átomo. Continuamos con las características de las partículas subatómicas. Hablamos de los protones. Dijimos anteriormente que los protones se encontraban en el núcleo. Estos tienen una masa real de 1.673 por 10 a la menos 24 gramos. Su símbolo es la P de protón y el más que representa una carga positiva. Seguimos con que los neutrones dijimos que se encontraban con el núcleo y los protones. La masa de los neutrones es igual a la de los protones, 1.673 por 10 a la menos 24 gramos. El símbolo de los neutrones es la N y lleva como base el cero, ya que este no es ni un electrón ni un protón, no es ni positivo ni negativo. Seguido de eso encontramos los electrones. Dijimos que esos estaban en la corteza. De la mano de las órbitas. Este tiene un peso menor a los protones y neutrones. Su peso, su masa real es de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Su símbolo es la E de electrón y el símbolo menos, que indica que este tiene una carga negativa. Bien, continuamos con lo que son los iones. Los iones son aquellos que tienen cargas eléctricas, pueden ser positivas o negativas. Estos por lo general ganan o pierden electrones. Los iones se dividen en lo que son aniones y cationes. Primero vamos a hablar lo que es un anión. Un anión es aquel átomo que adquiere o jala algún electrón, como por ejemplo, vamos a hablar del carbono, que este tiene una carga eléctrica neutra. Este posee 6 electrones, al igual que 6 protones. Entonces, por esa misma razón es neutro, porque se eliminan las cargas. Pero por la fuerza de las órbitas y igual de los electrones, puede que por aquí esté un electrón en el aire. Entonces la misma fuerza la adquiere y esto quedaría de esta forma. Ya quedaría con lo que son 7 electrones y quedaría con lo que son 6 protones. Entonces, si hacemos una operación, se puede decir que son 6 protones menos 7 electrones. Esto queda igual a que quede un electrón. Entonces se representaría ya en la tabla periódica o escribiéndolo, se representaría de esta manera: C menos 1, porque tiene un electrón de más. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es un catión. Un catión es aquella que tiene una carga eléctrica positiva. Vamos a ver como por ejemplo el beridio. Esta posee 4 electrones.
Pero como les dije anteriormente, por la fuerza puede que atraiga o que dispare los electrones al aire y simplemente se quede con más o menos. Por ejemplo, puede salir para acá por la fuerza que emiten las órbitas en los electrones y ya quedaría de esta manera. Solo quedaría con 2 electrones. Y como les dije con la operación anteriormente, entonces quedarían 2 electrones menos 4 protones, que serían igual a 2 protones. Entonces este ya no tendría una carga negativa como el ion, sino tendría una carga positiva y se representaría en la tabla periódica de esta manera. Y se representa así porque es lo que la cantidad de electrones que eliminó. Bueno, ahora aprenderemos lo que son las sustancias puras. Las sustancias puras se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos. Los elementos químicos son un tipo de materia constituida por átomos naturales. Esto quiere decir que estos átomos se van a representar en elementos. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 formas de representarse: hidrógeno 1, hidrógeno 2 e hidrógeno 3, que son sus formas naturales en que las podemos encontrar en el mundo. También tenemos lo que son los compuestos químicos. Los compuestos químicos ya intervienen en lo que son las moléculas. Una molécula es la unión de varios elementos. Por ejemplo, tenemos lo que es la molécula del agua, la cual está constituida por una molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno. Y esto a su vez nos da lo que es la molécula del agua, H2O. En los compuestos químicos se da mediante enlaces químicos. Estos enlaces químicos se dan cuando se comparten electrones. La compartición de electrones se da al intercambiar, o sea, al recibir, dar o compartir un electrón. Continuamos con lo que es nuestra tabla periódica. La tabla periódica está compuesta por diferentes elementos químicos, los cuales tenemos representados por diferente color. El color verde representa lo que son los metales representativos, el agua los metales de transición, el anaranjado los no metales, el amarillo los gases nobles, el rosado los lantánidos y el morado los antímonos. Cada elemento químico está ubicado en una fila y en una columna, de los cuales en las filas el elemento está ubicado en forma ascendente dependiendo del número atómico, y en las columnas tiene la característica de que en su último orbital van a tener la misma cantidad de electrones. En nuestra tabla periódica actual tenemos una cantidad de 112 elementos químicos. Bien, continuando con la tabla periódica, vamos a encontrar en ella una clave. Nosotros agarramos de ejemplo el oxígeno. El oxígeno se va a representar con una letra O y va a tener en ella los números. Abajo va a estar su número. ¿Qué representan estos números? El que está acá, en la parte izquierda superior, representa el número atómico. El número atómico está representado con una Z, y ese número atómico simboliza los protones que tiene un átomo o un elemento. Aparte de ese, está este otro número. ¿Qué representa este número? Este simboliza la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? Pues la masa atómica va a ser representada por la letra A mayúscula, y esa letra A va a ser la sumatoria de los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra. Así es como identificamos las características de un elemento en la tabla periódica de los elementos. Ahora continuamos con el tema de los isótopos. En la naturaleza, todos los elementos tienen átomos de diferente masa, y la mayoría de los elementos tienen 2 o más isótopos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el hidrógeno presenta 3 tipos de isótopos. El primero, que se conoce como hidrógeno, tiene solo un protón. El segundo, que se conoce como deuterio, además del protón, contiene un neutrón. Y el tercero, que se conoce como tritio, tiene 2 neutrones y un protón en su núcleo. También está el carbono.
el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, los cuales tienen el mismo número atómico, pero van cambiando en su número de masa. Como se puede ver acá, va aumentando el número de neutrones, mientras que el número de protones continúa siendo 6. Entonces podemos concluir que los isótopos difieren por el número de neutrones.